Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente esta tarde en el marco del curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos de cuencas y las administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Mi nombre es María del Carmen Tejada, tutora encargada de este módulo 1 referido a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Como bien saben, estamos ya entrando a nuestra unidad didáctica número 2, ¿sí? No obstante, en la medida que hemos dejado algunos ejercicios para poder cerrar y enganchar, diríamos de alguna manera, con nuestra unidad didáctica número 2, hemos dejado algunos ejercicios como por ejemplo de estos referidos a queremos saber qué piensan, qué preguntas, interrogantes, comentarios han surgido en relación a los temas tratados en la sesión 2, para recordar, en el marco de la sesión 2, referidos a nuestra primera unidad didáctica, pudimos revisar algunos temas referidos a las políticas de Estado, a la política y estrategia nacional de recursos hídricos, esto en el marco, como bien precisaba, de nuestra unidad didáctica número 1, referida al marco normativo de la gestión de recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. Entonces, nosotros habíamos dejado este espacio para que ustedes puedan compartir con nosotros estas inquietudes y también habíamos dejado un ejercicio para que ustedes puedan también compartir alguna información en relación a cómo han hecho hecho el ejercicio de aplicación de algunos elementos normativos y cómo producto de la aplicación de esos elementos normativos han recogido algunas inquietudes, ¿no? Algunas dudas que surgen como parte de esa aplicación. Entonces, para poder cerrar y engancharnos con esta segunda sesión, quiero compartir con ustedes algunos de los elementos que ustedes nos han, digamos, dejado en la plataforma a través del uso del Jamboard. Digamos que un primer elemento que ustedes destacan como parte de sus impresiones en relación o comentarios en relación a la sesión 2 tiene que ver, por ejemplo, con la política y estrategia nacional de recursos hídricos como un instrumento orientador de las intervenciones, en particular del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, para la gestión integral del recurso y en ese sentido también para la seguridad hídrica, ¿no? Y entonces es importante desde vuestro punto de vista cómo considerar que la generación de este tipo de instrumentos orientadores se elaboren siempre sobre la base de la problemática que busca enfrentar. Y totalmente de acuerdo, en efecto, los instrumentos deben construirse, definirse, elaborarse sobre la base del conocimiento adecuado de la problemática. En este caso, por ejemplo, si para la cuenca Caprina-Locumba necesitamos desde las autoridades regionales locales definir instrumentos orientadores de determinadas intervenciones en materia de recursos hídricos, pues requerimos que esos instrumentos se definan sobre la base de una adecuada información sobre la problemática que se requiere atender. Otro elemento sobre el cual ustedes llaman la atención tiene que ver con aquellas herramientas que son necesarias disponer o que es necesario disponer y que faciliten justamente la implementación tanto de la normativa como de la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Necesitamos algunos lineamientos, algunos instrumentos que vayan orientando este quehacer, ¿no? Y en ese sentido se han venido trabajando estos instrumentos, por un lado, desde la Autoridad Nacional del Agua, pero también desde el propio quehacer de cada una de las cuencas, de los consejos de recursos hídricos de cuencas, que como parte de su proceso de institucionalización y de fortalecimiento ha ido generando instrumentos que pueden ser compartidos con sus pares en otras cuencas para que puedan recoger un poco digamos, estas experiencias
estas prácticas en relación a cómo ir fortaleciendo la intervención del Consejo de Recursos Hídricos, tomando en cuenta lo definido desde la normativa en relación a sus atribuciones, en relación a los instrumentos con los cuales debe contar. Es decir, creo que ahí también hay la posibilidad de abrir espacios de interacción y de compartir aprendizaje, ¿no? Por otro lado, llaman la atención también ustedes sobre la necesidad que se tiene de que las autoridades contribuyan, yo diría más que a liderar estos procesos, diría a facilitarlos, porque creo que quienes deben liderar los procesos son los propios actores locales. Son ustedes, como Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, quienes tienen que liderar este proceso en tanto representan a una diversidad de actores en la cuenca, en tanto hacen el esfuerzo por conocer esta problemática, por incorporar la participación de los diferentes actores. Entonces, creería que más bien las autoridades lo que hacen es facilitar. ¿Haciendo qué? Pues aprobando los instrumentos que para ellos se requieren, brindando la asistencia técnica, el acompañamiento técnico, el fortalecimiento de capacidades como lo venimos haciendo ahora. Entonces, creería que el rol de liderazgo le corresponde a los actores locales y más bien a las autoridades, más bien facilitar estos procesos, orientándolos adecuadamente en función a a sus necesidades, ¿no? Surge la pregunta también en relación a qué acciones se deben tomar en cuenta para que los tomadores de decisión dirijan progresivamente las acciones para la implementación de la política y estrategia nacional del recurso hídrico. Es decir, cómo es que los tomadores de decisión pueden llevar a cabo finalmente la implementación de lo establecido en la normativa. Yo diría que un primer paso claramente tendría que ser el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento de ese instrumento sobre el cual yo quiero, digamos, implementar acciones para que se pueda operativizar, para que finalmente se implemente en un espacio determinado. Entonces, primero, conocer, digamos, ese instrumento, conocer los beneficios que nos alcanza este instrumento, conocer cómo ese instrumento se corresponde con la problemática particular, porque si bien la política, la estrategia pueden abordar diferentes ejes, pues puede ser que, por ejemplo, en una cuenca, el desafío principal, digamos, siendo que la política y estrategia nacional tiene entre sus ejes, por ejemplo, el tema de calidad, el tema de cantidad, el tema de oportunidad. Entonces, quizás en alguna cuenca el desafío principal tiene que ver con la calidad, pues le daré énfasis en ese proceso de aplicación de ese instrumento en mi cuenca a ese tema que es el principal desafío en mi cuenca. En este caso, en la cuenca Caprina-Locumba, se trataría de identificar cuáles son esas particularidades sobre las cuales yo tengo que buscar la implementación o cómo aterrizar este instrumento en función a estas particularidades que tengo en mi cuenca. ¿Qué intervenciones podríamos priorizar en relación a poder ya llevar a cabo una serie de acciones que nos contribuyan justamente a superar este problema o alcanzar determinados objetivos de desarrollo vinculados a esa línea de acción? Y aquí es importante tomar en cuenta que eh, probablemente como parte de, digamos, la complejidad de la problemática que se pueden dar en las cuencas, tengamos que identificar en efecto acciones que tengan como resultados visibles recién en un mediano o en un largo plazo. Pero creería yo que resulta importante, estratégico, motivador, necesario que nuestras intervenciones también contemplen acciones con resultados en el corto plazo. Es importante que podamos ir dando muestras de que hay la necesidad de cambiar la manera de hacer las cosas y que estos resultados también pueden ser, digamos, visualizados, identificados, percibidos en el corto plazo. Entonces es parte de las consideraciones que debemos tomar en cuenta para lograr ir aterrizando estos instrumentos en nuestros ámbitos locales.
En relación, por ejemplo, ustedes han planteado, también nuevamente puesto sobre el tapete este desafío que hay en la cuenca Caprina-Locumba en relación a pasar por alto esta normativa o esta situación en la cual se encuentran en veda los acuíferos, en particular en la zona de la Yarada, como ustedes habían comentado en la sesión anterior. Pero entonces, ¿qué podemos hacer frente a esa situación, no? Habíamos llamado la atención sobre cómo estamos en una situación en la que el principio de autoridad se ha perdido, ¿no es cierto? Y si uno mira y quizás hace un pequeño diagnóstico de cuáles son las razones por las cuales se ha perdido ese principio de autoridad, uno podría decir que una de las razones tiene que ver con una pérdida de valores también, ¿no es cierto? Hay una crisis de valores que es algo mucho más estructural, ¿no es cierto? Y que viene impactando entonces en poder hacer efectiva, digamos, determinadas regulaciones que contribuyen justamente al proceso de toma de decisiones. Veo que José Valencia quiere hacer un comentario, o solamente no, está saludando, creo, disculpen, está saludando nada más. Eh, Decíamos entonces que hay un tema referido a la pérdida de valores, eh, y entonces tenemos que desarrollar todo un trabajo. Y creería que digamos, una oportunidad que tenemos para recuperar los valores en nuestros ámbitos, en particular en la cuenca Caprina-Locumba, es justamente estas acciones, intervenciones que podemos realizar en el marco de fortalecer esta cultura del agua, ¿no? Fortalecer esta cultura del agua implica, como habíamos mencionado en nuestra primera sesión, valorar en sus distintas dimensiones el recurso, pero también eso implica reconocer determinados valores para que se reincorporen, diríamos, a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestras prácticas, a nuestros usos, a nuestras costumbres, a nuestra racionalidad en la toma de decisiones. Y entonces necesitamos reincorporar, diríamos, valores porque no es que nunca han existido, existían y se han ido perdiendo por distintas razones, pero entonces necesitamos recuperar estos valores. Y otro elemento que yo diría que podríamos plantear o podrían plantearse como estrategias, yo sé, lo hemos comentado ya, es un problema complejo, pero hay que ir mirando cuáles podrían ser los caminos que podríamos ir tomando para ir solucionando un poco este problema tan complejo. Decíamos el tema de recuperación del principio de autoridad, el tema de recuperación de valores, una política de pronto de incentivos que contribuya a reforzar determinadas conductas, comportamientos, estimular determinadas conductas y comportamientos que contribuyan a un uso, digamos, sostenible del recurso en esta zona, una efectiva aplicación de sanciones también, creería yo que tiene que ir acompañado de un proceso en ese sentido, y como decíamos, en el marco de promover esta cultura del agua, también de una campaña informativa, porque recordemos el video que habíamos compartido en la primera sesión, cómo es en esta racionalidad de sacar el máximo provecho del recurso, finalmente terminamos en una situación en la que simplemente el recurso se encuentra agotado y eso tiene un impacto para las actividades productivas de los diferentes actores. Entonces, ¿qué implica eso para las inversiones que cada uno de esos actores en esa zona tiene si es que no empezamos a tomar las decisiones adecuadas, las medidas adecuadas ahora, ¿no? Entonces diríamos ahí como algunos puntos sobre ese problema. Ustedes llaman también digamos, la atención sobre la posibilidad de no solamente contar con una política nacional, una política y estrategia a nivel nacional, sino de pronto la posibilidad de definir también un instrumento de política vinculado al recurso hídrico a nivel regional, ¿sí? Creería yo que es parte de las facultades, pero creo que es importante tener claridad sobre cuál es el instrumento que en efecto requerimos en nuestra cuenca para afianzar, fortalecer esta
visión, ¿no es cierto?, de un proceso de desarrollo en condiciones de sostenibilidad basado en una gestión integral del recurso hídrico. Y yo diría ahí, bueno, no solamente podría ser una política, ¿no? Sino podría ser incluso algún otro instrumento, incluso alguna regulación que algún instrumento, perdón, algún gobierno regional o local requiera aprobar en el marco de sus competencias para resolver problemas específicos en la cuenca. Pero creo que lo fundamental, como habíamos indicado en un inicio, es que cualquier decisión que se tome esté basada, sustentada en una información adecuada sobre la problemática que busca atender. Otro tema, finalmente, que ustedes abordan es la necesidad de articular los instrumentos de planificación nacional con, por ejemplo, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca, cómo facilitar este proceso de articulación. Y justamente esa pregunta es parte de del ejercicio que ustedes van a tener que desarrollar como ejercicio de esta sesión. Así es que lo voy a dejar más bien para la sesión en la que abordemos ese tema de manera específica, pero quiero dejar en claro que es parte de las inquietudes que ustedes ya están planteando de manera preliminar. Lo cual quiere decir, y eso en lo particular considero bastante interesante, porque vemos cómo los temas que se han previsto como parte del contenido del curso están teniendo correspondencia con aquellas necesidades e intereses que ustedes tienen sobre mejorar su conocimiento en relación a la gestión integral del recurso hídrico. Bien, digamos que estos son los elementos que ustedes han compartido en relación a estas preguntas, inquietudes. Pero hay también, como les decíamos, algunos comentarios que ustedes nos han hecho en relación o a las respuestas que ustedes han brindado en relación a esta aplicación de algunos elementos normativos y algunas inquietudes que surgen al respecto, ¿no? Un primer elemento sobre este particular tiene que ver con cómo es que, por ejemplo, la normativa ha avanzado, o sea, se ha avanzado en esfuerzos por regular aquello que corresponde a la delimitación de las fajas marginales. Y digamos que ustedes consideran en ese sentido una base importante en relación a la regulación en esa materia y cómo desde su punto de vista es un aporte para la gestión del recurso hídrico también. Recordemos que la gestión integral del recurso hídrico tiene que ver no solamente con aquellas intervenciones que están dirigidas directamente al recurso hídrico, sino también a los recursos naturales con los cuales se relaciona. Otro elemento sobre el cual ustedes plantean algunas inquietudes tiene que ver con las tarifas, ¿no? Cómo es que de pronto se hace todo un esfuerzo para la regulación del recurso y que eso implica en su momento definir determinados montos que los usuarios tienen que pagar por el aprovechamiento del recurso. Aquí yo creo que hay un tema fundamental que tiene que ver con la comunicación. Y aquí también un pequeño paréntesis, el tema de comunicación también va a ser un tema que vamos a abordar como parte del curso, pero quizás advertir sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de acompañar estos procesos. Como habíamos dicho, el proceso de toma de decisiones no solamente tiene que ver con el momento en que elaboramos el plan, tiene que ver con cualquier momento en el cual tomamos decisiones que van a impactar sobre los distintos usuarios en la cuenca. Y cualquier proceso de ese tipo debemos de contemplar alguna estrategia, algún mecanismo que facilite la participación y que facilite la comunicación, de modo tal que en el momento que queremos implementar alguna decisión no tenemos inconvenientes porque todos están claramente informados y saben de cuál es finalmente el propósito de una determinada decisión. En el caso de las tarifas, como digo, es importante que la población esté informada, que esté comunicada, que sepa por qué es que tiene que pagar y para qué tiene que pagar. Es decir, no es que se paga por el agua en sí misma, sino por todo lo que implica poder
finalmente tener el agua disponible. Si estamos hablando del agua para consumo humano, todo lo que implica hacer que el agua llegue desde la fuente hasta su caño. O si estamos hablando no sé, del agricultor, todo lo que implica llevar el agua desde la fuente nuevamente hasta aquel canal en el cual, canal, infraestructura hídrica, cualquier, digamos, medio a través del cual el usuario final accede al recurso. Entonces, hablemos de cualquier uso, ¿sí? Debemos informar y tener claro qué implica en términos de costos hacer que el agua llegue a, como decíamos, a ese usuario final y que sea entonces a partir de entender que en efecto todo eso implica un costo y no solamente el llevarlo en un determinado momento, sino mantenerlo en condiciones de cantidad, calidad y oportunidad, también tiene un costo. Y entonces es eso lo que se cobra, es eso lo que tiene un precio. Y es importante distinguirlo, porque muchas veces dicen, pero ¿por qué? Si el agua es de uso público, sí, pero entonces lo que estamos, a lo que se le está poniendo un precio no es al agua, sino a todo aquello que tienes que hacer para que finalmente el agua se encuentre a tu disposición. Y eso implica informar. Por otro lado, llaman la atención sobre cómo, digamos, en el sector hidráulico, de manera particular, el sector hidráulico mayor de Uchusuma, dicen ustedes, hay todo un programa de distribución para la asignación del recurso, pero que lamentablemente no no se ha respetado, que es el problema que compartíamos la vez pasada, ¿no? Y nuevamente, aquí, por ejemplo, ustedes, diría yo un poco en línea con este tema, ustedes llaman la atención también sobre la necesidad de tener información sobre cuál es la demanda de recurso hídrico, dependiendo del tipo de cultivo que se esté produciendo en las zonas para que se pueda atender, digamos, esa demanda de una manera eficiente, ¿no? Y diríamos que en efecto, debemos conocer esta información, pero también debemos conocer aquella información que permite tomar una mejor decisión. Es decir, ¿cómo hacemos para cambiar esas prácticas en donde de pronto se impulsa la producción de determinados productos agropecuarios que en la cuenca implican un costo significativo? Es decir, si estamos en una zona donde la disponibilidad de recurso hídrico es baja, ¿cómo puedo pensar en que es rentable, ¿no es cierto?, el producir productos agropecuarios que requieren de una demanda hídrica significativa que, como digo, tiene un impacto para la cuenca. Entonces, creo que es necesario pensar en diferentes aspectos, ¿no? Y la posibilidad de cambiar esas decisiones en estos usuarios, digo, podría ser en el uso agrario, pero podría ocurrir lo mismo en otros usos, y no solamente pensando en términos de la cantidad de agua que demanda, sino de pronto en términos del impacto, de la calidad. ¿Cómo hacer entonces para ir pensando en cómo podemos cambiar, ¿no es cierto?, nuestras prioridades en función también a, digamos, esas condiciones particulares que tenemos en relación a la disponibilidad del recurso hídrico, pero también un poco pensando en aquellos productos que también tienen una buena demanda en el mercado, cómo es que de pronto se me ocurre, ¿no?, pensando en instalar de pronto parcelas demostrativas que den cuenta de cómo en efecto un uso eficiente del agua implica una mayor rentabilidad para el productor y cómo esto lo podemos demostrar en el campo, y porque muchas veces la gente necesita ver, es algo así como ver para creer, ¿no? Si yo no lo veo, o sea, tú me puedes decir mil cosas, pero primero lo tengo que ver. Entonces, como ustedes saben, eso no es digamos, no es inventar la rueda, ¿no? Estas prácticas referidas a, digamos, hacer algunas parcelas demostrativas que den cuenta justamente de los beneficios, es quizás, se me ocurre una manera de empezar a promover algunos cambios y contribuir a una mejora en la toma de decisiones. Entonces, digamos que ahí ustedes nos han alcanzado un conjunto de elementos bastante útiles para esta sesión, y no sé si en torno a este tema que estamos comentando y ya con miras
a cerrar estos elementos abordados como parte de la unidad didáctica 1, ¿alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, puntualizar, hacer alguna reflexión en particular considerando la problemática en la cuenca Caprina-Locumba? ¿Alguien se anima a hacer algún comentario, alguna reflexión? ¿Nadie? Quizás Martín, el escano. Martín, ¿funciona tu micro? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo te van? Quizás alguna reflexión que te haya surgido en torno a este conjunto de elementos que ustedes han compartido desde los ejercicios que hemos dejado como parte de la unidad didáctica número 1. Sí, mira, bueno, en principio también he visto los comentarios que están en la sala, ¿no? Y casi todo gira en torno a dos o tres puntos que estamos viendo los repetitivos desde el Ujú, inicio de las charlas. ujú, Y creo que también hay que, ya eso debemos ver de una manera más amplia, con mayor visión, por el tema que siempre nos preocupamos por algunas cosas que se han hecho dentro del Consejo de Cuencas y creo que ahora, como todos sabemos, hay que implementarlo de la mejor manera y con los actores, ¿no? Con los actores que tienen directamente la participación. Yo ujú, pienso que eso sería importante y el otro es el cómo hacerlo, ¿no? Porque lo tenemos ahí escrito y a veces hay por parte de algunos colegas que tienen su manera de ver el tema y por ujú. parte de diferentes actores, cada uno tiene su misma, diferente visión de panorama. Entonces, en ese concepto yo pienso que estamos en una buena dirección con estas charlas que se nos están dando para tener conocimiento global de qué estamos tratando y a dónde queremos llegar. Y entiendo que eso es la necesidad de estas charlas que nos están dando. Muchos de nosotros hemos participado en el Consejo de Cuenca en diferentes grupos, ¿no? Y hemos asimilado las cosas que de repente las carencias que se tienen, pero trabajemos en eso para lograr los objetivos que tiene que demandar esta mesa o perdón, este Consejo de Cuencas, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Ujú. Eso sería mi comentario. Yo pienso que estamos bien, estamos avanzando, ¿no? Pero también pediría la participación de todos, porque veo que dos o tres nomás escribimos siempre ahí en las tareas y como que los demás vamos a la reunión y a enterarnos de lo que está pasando. Entonces creo que debe ser la participación más masiva, ¿no? En esta instancia. Eso sería mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, porque creo que has hecho dos mensajes motivadores, has compartido dos mensajes bastante motivadores. Por un lado, uno, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca con sus participantes que forman parte de este curso en el sentido de que están dando pasos justamente con el propósito de ir avanzando en hacer cada vez mejor las cosas en el marco de sus responsabilidades en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero también has llamado la atención sobre la importancia de su participación en este curso, ¿no es cierto? De, digamos, atender estos ejercicios, de compartir aquellas inquietudes, aquellos aportes que en torno a las preguntas podrían hacer, porque en la medida que ustedes respondan, como siempre hemos dicho, nosotros vamos a ir compartiendo y reflexionando en torno a esos temas que ustedes ponen en la mesa. Si ustedes no los ponen en la mesa, no los comparten, pues no los abordamos, porque para eso están esos espacios, ¿sí? Pero por otro lado también, porque como bien hemos dicho, el tema de participación tiene una nota. Los que no participan en cada una de las secciones de los ejercicios, que no participan digamos, aquí en el espacio que se abre para comentarios, preguntas o para los grupos de trabajo, pues lamentablemente no pueden ser evaluados con este criterio. Entonces, vamos a darle la palabra ahora a algún otro de los compañeros que quiera hacer algún comentario adicional. María del Carmen, en el chat hay un comentario. Muchas gracias, Pamela. A ver, un comentario en el chat nos dice, Vianey nos dice, para fortalecer los valores se requiere la participación de los principales actores de la cuenca, como son los representantes del uso agrario. Así es, entonces
hay que fortalecer la participación de los diferentes actores, entre ellos se menciona a los del uso agrario, es decir, uno podría en efecto tomar en cuenta la necesidad de este principio que nos hablaba la ley, ¿no? El principio de participación, y como hemos precisado, un principio de participación que pone énfasis en una participación organizada. Y entonces aquel representante del uso agrario que forma parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tiene que velar porque su rol de representación se dé sobre una base de, de organizaciones fortalecidas también para que puedas ejercer una adecuada representación. Bien, entonces, con estos comentarios nos vamos ya a nuestra sesión 2, ¿sí? Perdón, disculpen, a nuestra unidad didáctica número 2, y aquí quisiera conocer sus impresiones en relación al ejercicio que dejamos para esta sesión 3 y para esta unidad didáctica número 2, que corresponde a la gestión institucional de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, orientado al desarrollo sostenible. Recordemos que el ejercicio tenía que ver con dar lectura de un informe de Naciones Unidas referido al tema del recurso hídrico. Entonces quisiera saber, a ver, ¿alguno de ustedes se anima a comentar, a compartir algunas de las principales conclusiones a las que ha podido llegar como resultado de la lectura de ese documento? A ver, alguien que se anime, no solo por el chat, ¿ah? Puede hacer uso del micro, para eso podemos, digamos, aprovechar que podemos interactuar a través de esta plataforma. ¿Alguien que quisiera Sí, compartir? doctora, ¿Sí? buenas tardes. Alejandro Pues Estrada de... Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo quería, me llamó mucho la atención en el sentido de que las aguas reusadas no se están tratando, ¿no? Y es más, es un ente contaminante para el acuífero. Y acá en Tacna, un claro ejemplo, tenemos eso, ¿no? Las aguas usadas en la población se van igual al bosque municipal, da una vuelta, otra vuelta y a regar, ¿no? Entonces, es bastante preocupante. Y no solamente es acá en el país, ¿no? En todo el mundo se trata mal las aguas servidas y contaminan día a día más, ¿no? Los acuíferos, por donde discurre el agua. Entonces, eso es bastante preocupante. Y por otro lado, estamos consumiendo ya muy buena cantidad de las aguas subterráneas y nos vamos a quedar otro poco con poca reserva. Y más aún, tenemos que duplicar la alimentación para el año 2050 y tenemos que usar mayor cantidad de agua. Entonces, ahí va una preocupación constante tanto para los gobiernos y también para nosotros y los agricultores, qué hacer frente a esta situación, ¿no? O sea, queremos, por un lado, para mí este es un evento muy importante en la cual estamos aprendiendo cosas que quizás no hayamos no lo hayan visto, pero esa es mi preocupación, doctora. O sea, ¿qué hacer con la parte de contaminación? ¿Qué hacer con la parte que se está gastando más agua de la parte subterránea? Y justo ahora, hoy día, Día del Agua, se dedica a la parte subterránea, ¿no? Entonces, ¿cómo tratarlo y cómo conservarlo? ¿Cómo evitar que se contamine, ¿no? Entonces, eso quería compartir, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, que llamas la atención, en efecto, sobre esta celebración del Día Mundial del Agua, hoy 22 de marzo. Estamos, creo, celebrando convenientemente este día con este curso, justamente reflexionando, conversando, compartiendo, aprendiendo sobre el tema del recurso hídrico y cómo poder gestionarlo de mejor manera. Y interesante porque justo tenemos este insumo de la lectura del informe de Naciones Unidas sobre el tema del recurso hídrico, donde, como bien señala, se llama la atención sobre distintos desafíos referidos a la disponibilidad del recurso, ¿no? Por un lado, temas sobre los cuales ya habíamos conversado, el crecimiento poblacional, el crecimiento de las ciudades, la mayor demanda de alimentos, la mayor demanda de productos. Tú, como bien precisas, el informe llama la atención sobre
cómo para el 2050, ¿no es cierto?, el incremento en la demanda de alimentos se va a incrementar en un 100%, ¿no es cierto?, cómo justamente para atender la demanda de esta población creciente también se va a incrementar en un 400% la demanda de recurso hídrico en actividades industriales. Y si uno mira no solamente lo que va a implicar la demanda en términos de cantidad, sino el impacto en términos de calidad, si no tomamos las medidas desde ahora, entonces también podemos advertir ahí un problema importante. Llama la atención también el informe, pero quizás antes de seguir compartiendo, hay alguien que quiere comentar algo adicional. Me gustaría escucharlos a ustedes antes de yo poder reforzar algunos elementos en relación a la lectura, porque si no yo me emociono y me meto y ya no salgo. Entonces, alguien que, a ver, en mérito del Día Mundial del Agua, quiere hacer alguna reflexión tomando en cuenta la lectura. Buenas tardes. José, Sí, sí, te escuchamos. en relación al tema de las Naciones Unidas, ¿no? El agua para un mundo sostenible. Ujú. Bueno, es importante estos temas, este resumen ejecutivo que nos permite reflexionar en qué situación nos encontramos, ¿no? Actualmente. Si es que no vinculamos el tema social, ambiental y también la parte política, las decisiones políticas, la toma de decisiones, pues no vamos a lograr articular todo ese engranaje para poder hacer sostenible en el tiempo la gestión de los recursos hídricos. Ya hemos visto que ya nos advierten a nivel mundial que el 55% del aumento de la demanda del agua será al 2050. Un 20% de la explotación en exceso se están dando ya en los acuíferos mundiales. Como dice, en el año 2050 la agricultura necesitará producir un 60% más de alimentos a nivel mundial. Los que están en vías de desarrollo y los que faltan desarrollar será un 100%. Y como dijo también, la industria manufacturera va a demandar un 400% entre los años de 2000 al 2050. O sea, el reto, lo que se nos viene en adelante es un tema bien delicado. Y si nosotros, como gestores, o como que estamos trabajando en el tema del agua, no difundimos toda esta información, no tomamos conciencia con el resto, no van a tomar esa importancia de cuidar este vital elemento, ¿no? Que es importante para los ecosistemas y todo el tema de medioambientales, ¿no? Porque como le digo, todo está articulado. Ahora, como dice, con el Día Mundial del Agua, siempre es importante las reflexiones, ¿no? El tema de los acuíferos. Acá en nuestra zona estamos sobreexplotando un acuífero inmenso, pero que en cualquier momento va a llegar a colapsar. Entonces, es necesario que los actores tomemos conciencia o tomar conciencia a las autoridades para la toma de decisiones y poder llegar a un equilibrado uso de los recursos hídricos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por la reflexión. Creo que bastante útil para estos grandes desafíos que tenemos, en este caso, como que tienen ustedes, ¿no? Y bueno, yo me incluyo como una usuaria más de este recurso tan importante, tan valioso, tan vulnerable. Pero ustedes, ¿no es cierto?, como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas, tienen una responsabilidad. Y creo que justamente llamas tú la atención en relación a la necesidad de empezar a tomar las acciones, las medidas necesarias para buscar los cambios que se requieren para atender estos grandes desafíos. Muchas veces esperamos a que la situación crítica se manifieste para recién empezar a tomar medidas, pero sucede que cuando hacemos esas cosas, lo que implica es que vamos a tener que invertir mucho más recursos de los que hubiéramos invertido si hubiéramos tomado las decisiones a tiempo. Y somos un país donde justamente la disponibilidad de recursos es lo que más escasea, sin hablar del recurso hídrico, ¿no es cierto? Pero digamos que no tenemos suficientes recursos, entonces necesitamos ser eficientes en relación a nuestra toma de decisiones. Y en efecto,
el documento justamente nos plantea algunas, comparte con nosotros algunas orientaciones sobre cómo avanzar entonces en ese futuro que queremos. Y justamente este documento llama la atención en relación a cómo la gestión integral, cómo en la gestión integral del recurso hídrico no solamente se trata de poner énfasis, ¿no es cierto?, en esa eficiencia en el uso del recurso en materia, en cuanto a su aprovechamiento económico, sino también en cómo garantizar la equidad en la distribución del recurso, en cómo, digamos, potenciar la sostenibilidad en relación a el uso del recurso, considerando también, como habíamos advertido anteriormente, al ambiente como un usuario más de este recurso, a cómo fortalecer las responsabilidades administrativas, ¿no es cierto?, y políticas en relación al recurso, y ahí creo que cabe plenamente la reflexión que tú haces, José, en relación al rol que se tiene el Consejo de Recursos Hídricos, porque es un espacio también, en tanto espacio de toma de decisiones, es un espacio político, ¿sí? Y no hay que tenerle miedo, sino simplemente asumir con responsabilidad este rol, minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Nos plantea justamente este instrumento en relación, por ejemplo, a considerar que también es rentable asignar el recurso para poder garantizar un mejor y mayor suministro de agua potable para las familias más vulnerables, porque eso también implica mejorar la inversión y la asignación de recursos. Eh, Invertir también en lo que corresponde a prevenir las condiciones de riesgos, más aún en este contexto de cambio climático, invertir en la calidad, en relación a la calidad, la mejora de la calidad, a la gestión del agua residual, a la distribución de los beneficios en relación al uso del recurso, el tema de planificar, ¿no es cierto?, el uso del recurso en función a la oferta, tomando en consideración esta demanda, pero también este contexto de cambio climático, y en ese sentido tener claro que necesitamos información para tomar decisiones adecuadas, tomando en cuenta estos escenarios de mediano y largo plazo que nos plantea este contexto de cambio climático. Entonces creo que hay un conjunto de consideraciones que nos alcanza este instrumento, y justamente a propósito de ello, vamos a compartir con ustedes esta presentación que corresponde a la sesión 2. Un segundito, quiero compartir con ustedes la presentación. Les decía que con relación a este tema, podemos, digamos, compartir los contenidos que tenemos previstos para esta sesión. En relación a esto, solamente para no perder de vista el conjunto de consideraciones que debemos tomar en cuenta para manejar la sesión de la mejor manera, vamos a compartir algunos elementos del contexto de la gestión integral del recurso hídrico y el desarrollo sostenible. Vamos a hablar de cómo contribuye el Consejo de Recurso Hídrico justamente al uso sostenible del recurso hídrico. Y finalmente vamos a hablar de una herramienta que nos puede ayudar o orientar en relación al desarrollo sostenible. Para abordar este primer tema, ¿no?, un primer elemento que no debemos perder de vista es que el agua, como bien lo hemos mencionado, es un recurso estratégico para el desarrollo tanto social, económico como ambiental, ¿no? Entonces, en tanto es un elemento estratégico para estas distintas dimensiones, es importante tomar en cuenta de que todos los sectores requieren entonces participar del proceso de toma de decisiones que involucra, ¿no es cierto?, garantizar su disponibilidad en términos de cantidad, calidad y oportunidad. Y esto lo podemos ver a la luz también de los objetivos de desarrollo sostenible. Si uno mira cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, todos ellos, de una u otra manera, toman en cuenta el recurso hídrico como un medio para alcanzar el objetivo. Tenemos entre estos objetivos este específico de agua limpia y saneamiento. En el marco de ese objetivo, justamente, uno puede, como saben, cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible son monitoreados a nivel mundial. Hay entidades que se encargan en cada uno de los países de reportar a las Naciones Unidas los avances en relación a esta materia.
Y es así que, por ejemplo, Naciones Unidas tiene información de cuál es el proceso de avance en relación a la gestión integral del recurso hídrico, y vemos aquí en el caso del Perú cómo se ha pasado entre el año 2018 y el 2020 de una gestión integrada de recurso hídrico de nivel bajo a una de nivel medio, medio-bajo, ¿sí? Digamos que los indicadores que se toman en cuenta para medir el nivel de avance en la gestión del recurso hídrico tiene que ver con el tema de la institucionalidad, con el tema de los instrumentos de gestión, y aquí creería yo que uno de los aportes significativos en el avance en relación a la gestión integral del recurso hídrico en el Perú tiene que ver justamente con los consejos de recursos hídricos de cuencas. Reconozcamos que como Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas tenemos una oportunidad particular de poner en práctica aquello que está definido en la ley en relación a la gestión integral del recurso hídrico, que tiene que ver con cómo efectivizar realmente los procesos de toma de decisiones de manera participativa. Y eso, aun cuando parezca casi que, como digo, ¿no? es fácil decirlo, pero implica una serie de acciones, de intervenciones complejas, echar a andar una serie de procesos complejos que garanticen, digamos, este proceso de gestión integral de recurso hídrico en cada una de las cuencas. En este caso particular, en el caso de la cuenca Caprina-Locumba. Entonces hay ahí un rol y un desafío importante, pero creo que lo que ha permitido avanzar, entre otros elementos, justamente tiene que ver con este avance en el proceso de fortalecimiento e institucionalización de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Si ustedes quisieran mirar información un poco más precisa en relación a qué elementos y qué nivel de avance se tiene comentarios de la sesión del día de hoy, y en este documento ustedes van a poder ingresar a un link y mirar en detalle justamente toda la Autoridad Nacional del Agua, quien se encarga de reportar los avances, ¿no? Mirando justamente aquello que corresponde a la articulación entre la gestión integral del recurso hídrico y el desarrollo sostenible, pues encontramos que en efecto es esta articulación y coordinación institucional la que permite fortalecer, digamos, los procesos de toma de decisión. Si pensamos, por ejemplo, en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, es necesario que el proceso de toma de decisiones se lleve a cabo de manera articulada y coordinada, como decíamos, por un lado, por las bases sobre las cuales se sustenta el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas, que se encuentran en los niveles locales, pero a su vez necesita fortalecer su proceso de toma de decisión en articulación con instancias de nivel nacional, tomando en cuenta, en efecto, a la Autoridad Nacional del Agua como, digamos, la autoridad justamente en esta materia, y que permite facilitar un proceso de diálogo con los diferentes sectores de acuerdo a los temas que se requieren trabajar en cada una de las cuencas, ¿no? En esta misma lógica, no solamente se trata de una coordinación, de un diálogo, sino también esta complementariedad que tiene que haber en relación a los instrumentos de planificación, que como ustedes han mencionado, es parte de las inquietudes que ustedes tienen en relación a cómo fortalecer esta articulación entre, por ejemplo, el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca, en este caso, la cuenca Caprina-Locumba. Pero en realidad, como sabemos, hay una diversidad de instrumentos y tenemos que procurar que esa articulación se dé de ambos lados, ¿no? Desde que uno elabora el plan de gestión de recurso hídrico, pero también desde la elaboración, por ejemplo, del plan de desarrollo regional concertado, se esperaría que también en los procesos de actualización se tomen en cuenta las prioridades que se han definido en estos instrumentos. Y ustedes como consejeros, como miembros del Consejo de Recursos Hídricos pueden
trasladar esas necesidades e intereses en tanto participan en esos otros procesos de toma de decisión. Entonces, es importante que podamos, en ese sentido, digamos, ir facilitando este proceso de articulación también de los instrumentos que permiten la implementación de las decisiones que, a las que o los acuerdos a los que se llega como parte de la aprobación de estos instrumentos. Cuando hablamos del Consejo de Recursos Hídricos, decimos que también el Consejo de Recursos Hídricos, si uno mira entre las responsabilidades del Consejo, hay en efecto roles, digamos, funciones que contribuyen a trabajar en estas distintas dimensiones del desarrollo sostenible. Si miramos en relación al componente social, diríamos que desde la participación, incorporando en esta participación a los diferentes actores, incluyendo a las comunidades campesinas y nativas, entonces hay la posibilidad de recoger esta diversidad de usos, costumbres, necesidades e intereses en, digamos, en relación al uso del recurso y en ese sentido atender necesidades en relación no solamente al tema de agua para consumo humano, sino también y de manera, podríamos decir, de cierto modo indirecta, atender también los temas de salud, como habíamos dicho. Entonces, si tenemos mejor salud, podemos asignar más recursos a educación, y si tenemos mejor educación, entonces tenemos mejores oportunidades de trabajo, y así entonces hay una cadena que permite, digamos, mejorar, digamos, las oportunidades de desarrollo de las personas. En materia económica, lo mismo, los consejos de recursos hídricos promueven la coordinación y la concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Entonces ese aprovechamiento implica un uso también vinculado a las actividades productivas y cómo hacemos para poder coordinar lo necesario para un uso sostenible, eficiente de este recurso. En relación al componente ambiental o a la dimensión ambiental, uno podría aquí considerar que en efecto el Consejo de Recursos Hídricos promueve la conservación del recurso, y siendo además desde todos sus miembros vigilantes en relación a la calidad y a las condiciones naturales que se deben dar en su entorno para garantizar la disponibilidad del recurso. Entonces vemos aquí como si en efecto el Consejo tiene, digamos, un rol que cumplir en cada una de estas dimensiones. Llamamos también la atención sobre el principio definido en la ley referido al de sostenibilidad. Recordemos que cuando abordamos en la sesión 1 la ley de recursos hídricos, hablamos de los distintos principios que aborda la ley y que entonces se espera que el conjunto de decisiones, que el conjunto de intervenciones que desarrollemos en el marco de la gestión del recurso hídrico tengan impregnado justamente cada uno de estos principios, y entre ellos el de sostenibilidad. Además, se trata también, como ya lo habían advertido ustedes, de la articulación, ¿no es cierto?, que debe haber entre estos componentes sociales, económicos, ambientales, en el instrumento del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca. Es decir, este instrumento debe concebirse tomando en cuenta estas distintas dimensiones también para atender estas distintas, digamos, necesidades o desafíos que se podrían presentar en relación al manejo del recurso y en esa misma lógica poder contribuir al desarrollo sostenible considerando las particularidades de la cuenca Caprina-Locumba, ¿no? Permite además la participación de los diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que intervienen en la cuenca, tomando en cuenta, como habíamos dicho, sus necesidades e intereses. No perdamos de vista que el Consejo de Recursos Hídricos es una expresión del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos a nivel local, ¿no es cierto?, a un nivel de las cuencas que forman parte del ámbito de la jurisdicción de este Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Decíamos que como para abordar este tema, tenemos la posibilidad de examinar o de conocer de manera más cercana un instrumento que nos puede ayudar a mirar cómo estamos en la cuenca. En este caso, vamos a hacer uso, ¿sí?, de un índice de desarrollo sostenible de cuencas. Este índice nos va a permitir mirar distintos indicadores del desarrollo sostenible en la cuenca para, de manera aproximativa, conocer
¿cómo nos encontramos nosotros en la cuenca? ¿Qué indicadores utiliza este índice de sostenibilidad o de desarrollo sostenible en cuencas? Este índice utiliza estos 4 indicadores. Uno primero que tiene que ver con un indicador de hidrología, es decir, saber cuál es la disponibilidad que hay del recurso en términos de cantidad, pero también en términos de calidad, y es parte de lo que vamos a trabajar con ustedes el día de hoy. Por otro lado, aborda el indicador de medio ambiente en relación a la cobertura de áreas naturales que hay en el ámbito de la cuenca. También toma en cuenta el indicador de vida humana, referido al índice de desarrollo humano. Y finalmente el indicador de políticas públicas, que está relacionado principalmente al tema de inversión en la gestión integral del recurso hídrico. Lo que vamos a hacer para poder hacer un ejercicio aproximativo de aplicación de este índice es conformar grupos en función a cada uno de estos indicadores. La idea es que si bien este índice se aplica tomando datos específicos en términos de disponibilidad de agua per cápita, en términos de parámetros de calidad, en términos de cobertura de áreas naturales, lo que vamos a hacer es aproximarnos más bien desde la gobernanza, porque este índice de hecho también aborda el tema de la gobernanza, pero tomando en cuenta estos datos, pero en la medida que no tenemos estos datos de manera cercana, para poder hacer este ejercicio vamos a aproximarnos principalmente desde la gobernanza. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos entonces a conformar 5 grupos, considerando que el indicador de hidrología toma en cuenta tanto el tema de disponibilidad de agua per cápita, que es el de cantidad, como el de calidad. En este caso vamos a considerar 2 grupos distintos. En ese sentido vamos a tener 5 grupos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a cruzar los dedos para que mi internet esté bien y poder compartir con ustedes. Quiero que vean la matriz que van a recibir, como saben, como parte del ejercicio de trabajo de grupo. Lo que hacemos es conformarnos en grupos, y una vez que estamos en grupos, Pamela nos comparte los links de los Jamboards que corresponden a cada grupo. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, entonces vamos acá, por ejemplo, ay, Dios mío, estoy equivocando. Vamos a entrar a la cuenca Caprina-Locumba y vamos a entrar a este primer Jamboard, que es del grupo 1, pero lo propio van a recibir cada grupo. Y en este Jamboard ustedes verán esta matriz, esta tablita. La idea es que, por ejemplo, en este caso que corresponde al indicador de hidrología referido a disponibilidad de agua per cápita en la cuenca, podamos identificar qué actores están vinculados a la gestión del agua que tienen influencia en este indicador. Si pudiéramos mencionar al menos los 3 principales, ¿sí? Luego, identificar qué instrumentos de gestión, qué planes existen a nivel local o regional que impactan sobre este indicador de manera particular, sobre la disponibilidad de agua per cápita. Y finalmente, que producto de esa identificación ustedes puedan reflexionar en torno a la siguiente pregunta: ¿de qué manera ayuda la gestión integrada del recurso hídrico a la articulación de la toma de decisiones de estos actores que ustedes han identificado? Entonces, como les había comentado, lo que vamos a hacer es una evaluación, digamos, del indicador, pero principalmente desde el aspecto vinculado a la gobernanza. ¿Ok? No obstante, los que quieran conocer un poco más a detalle en relación a la aplicación de este índice de desarrollo sostenible en cuencas, lo van a encontrar como la aplicación en un caso específico, como parte de las lecturas complementarias de esta sesión. Lo pueden revisar y si les interesa aplicarlo en su cuenca, con los datos específicos, lo pueden hacer como un ejercicio también. Entonces, vamos entonces a conformar grupos, vamos a tener 30 minutos para este trabajo de grupo y como es usual, les pido que una vez que entremos a los trabajos de grupo, todos por favor podamos abrir nuestras cámaras, podamos abrir nuestros micros,
en lo posible, identifiquen a alguien que pueda apoyar en compartir la pantalla para que todos puedan mirar los que van trabajando, no solamente ustedes, sino yo, en el momento que entro a cada uno de sus grupos, poder ver cómo les va con el trabajo de grupo. Al igual que siempre, voy a ir acompañándolos, entrando a cada grupo para poder absorber dudas e inquietudes, pero por favor les pedimos que rápidamente podamos hacer uso del micro, del link del Jamboard que nos va a compartir Pamela, siempre teniendo un poquito de paciencia porque Pamela tiene que pasar por todos los grupos a poder compartir el link. Y como les decía, tenemos 30 minutos para este trabajo de grupo. No quiero dejar de indicar, por favor, que es importante que completen el formulario de asistencia que está en el chat. ¿Sí? Pamela ha compartido en el chat el formulario de asistencia. No olviden registrarse porque así como la participación es un criterio de evaluación, la participación en las sesiones de reflexión, la participación en los grupos de trabajo, la participación en cada una de las tareas tiene un criterio de evaluación. Entonces, en esa misma lógica les pedimos que por favor no olviden registrar su asistencia en este formulario para que podamos también considerarlo como parte de la evaluación. Dicho esto, entonces, Pamela, por favor, te pedimos nos distribuyas en trabajos de grupo. Tenemos 30 minutos para poder hacer este ejercicio y vamos entonces a encontrarnos en cada una de las sesiones. Nos volvemos a encontrar acá en 30 minutos. ¿De acuerdo? 1 minuto, por favor. Gracias. Bien, bienvenidos a todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Luego de este trabajo de grupo, donde me imagino han tenido la posibilidad una vez más de intercambiar opiniones, reflexionar sobre temas particulares, en este caso sobre la cantidad, calidad, los temas vinculados a medio ambiente, a políticas públicas, en particular inversión, al tema de la contribución del recurso hídrico y los actores involucrados, en particular en lo que corresponde al índice de desarrollo humano. Entonces, vamos ahora, y antes de iniciar la plenaria, el compartir los resultados por cada uno de los grupos, vamos a recordar nuevamente la necesidad, por favor, de que vayan al chat a llenar el formulario de asistencia. Por favor, no se vayan a olvidar para poder registrar su participación, su asistencia en la sesión del día de hoy. Bien, vamos entonces a darle paso al grupo 1, en este caso a Carlos Cambillo. Invitamos a Carlos Cambillo del grupo 1, por favor, a compartir los resultados del grupo que corresponden al de al índice, al indicador hidrológico de cantidad, por favor. Le damos el pase al grupo 1. Buenas tardes a todos. Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes. En nuestro grupo contratamos las siguientes respuestas, ¿no? Bueno, para la primera pregunta, ¿qué actores vinculados a la gestión tienen influencia sobre el indicador de disponibilidad de per cápita por cuenca? Bueno, hicimos una lluvia de ideas y pudimos aterrizar, ¿no?, en lo siguiente, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, tenemos el proyecto especial, CENAMI, operadores, gobiernos locales, EPS, Mindagri, los Ministerios de Vivienda y Saneamiento. Bueno, unos se relacionan de distintas maneras, ¿no?, al indicador, ¿no? El proyecto especial desarrolla proyectos para ampliar justamente o disminuir la brecha que tenemos en la región con respecto a la disponibilidad. La Autoridad Nacional del Agua aprueba proyectos. CENAMI maneja la información con la que se pueden desarrollar los proyectos. Así igual los gobiernos locales también tienen pues en su programación el indicador justamente de aprovechamiento de recursos hídricos, ¿no? Y también desarrollan proyectos, ¿no?
proyectos justamente para cerrar esta brecha, ¿no? Ahora, ¿qué planes de desarrollo locales y regionales impactan este indicador? Bueno, tenemos el Plan Estratégico Regional, el plan de gestión de recursos hídricos de nuestra cuenca, el plan multianual de inversiones del gobierno regional, y tenemos el PONDI de los operadores, ¿no? Usuario, proyecto especial. Ahora, ¿de qué manera ayuda la gestión integral de recursos hídricos a la articulación en la toma de decisiones, ¿no? Justamente de estos actores, ¿no? Entonces, primero a través de la concertación, ¿no? Permite llegar a acuerdos y compromisos, permite conocer la problemática de manera directa de distintos actores que están representados en el Consejo, nos permite llegar a soluciones concertadas, y nos permite también conocer de manera actualizada y oportuna la información disponible sobre los recursos hídricos a través del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por compartir los resultados del grupo 1. Damos entonces el pase al grupo 2 con el tema vinculado al indicador de calidad. Y le damos el pase a César Guanacuni, por favor. Sí, ¿podrían apoyarme en la proyección? A César Guanacuni, por favor, si pudieras exponer en el grupo 2. María, le habíamos encargado a Débora para que ella nos haga la presentación. Ah, ok. Entonces, le damos el pase a Débora. Sí, muy buenas tardes. El grupo 2 ha considerado a nivel de la variable calidad, al respecto de la primera pregunta concerniente a qué actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre el indicador de calidad. Se consideró a la EPS Tacna, se consideró también a la SUNAS, a la Autoridad Local del Agua, la Cuenca Capina-Locumba, y al Proyecto Especial Tacna, como no actores importantes para fiscalizar el tema de calidad, ¿no? Asimismo, a nivel de los planes de desarrollo local, regional, que impactan en este indicador de calidad, en la lluvia de ideas surgió los que voy a mencionar a continuación, ¿no? Respecto al plan maestro del EPS Tacna, el plan de desarrollo, el PEI del Proyecto Especial Tacna, el diagnóstico del área de prestación, los planes operativos institucionales de las entidades mencionadas, el plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca Capina-Locumba, ¿no? En lo que hemos considerado como relevante para esta segunda pregunta, ¿no? Y a nivel de qué manera ayudaría en la GIR a la articulación de la toma de decisiones de estos actores, está más referida a que el Consejo Regional de Cuencas Hidrográficas Capina-Locumba articulen las instituciones involucradas en la gestión de la calidad del agua a nivel de la gestión alta, y mejorar la calidad, el desarrollo de los proyectos en las PTAs y las PETAR, ¿no? Asimismo, a nivel del Ministerio de Salud para la gestión en la Cuenca Baja, ¿no? Eso es a nivel del equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Débora, por compartir los resultados del grupo 2. Damos entonces el pase al grupo 3, por favor, a Eric Choque, para que pueda compartir los resultados del grupo 3. Buenas tardes. José, por favor, no sé si me puedes ayudar con compartir la presentación. Buenas tardes. Eric Choque los saluda. La presente presentación, en su mayor parte la han desarrollado los señores José Valencia, Yanni Torre y Martín, que conocen ampliamente el tema. El medio ambiente, para los actores vinculados en gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, vamos a mencionar a 4 o 5 actores. El gobierno regional de Tacna, a través de su plan estratégico regional, planificación económica.
El CERFOR, la entidad encargada de velar por el manejo adecuado de áreas de conservación, área de conservación regional ecológica. La SUNAS, donde está la EPS Tacna, con sus mecanismos de redistribución por servicios ecosistémicos. La UEFA es la entidad que supervisa el cumplimiento del instrumento de gestión ambiental. La ANA, que emite su opinión vinculante antes de aprobar cualquier instrumento de gestión ambiental. Respecto a los planes de desarrollo locales, regionales que impactan en este indicador, vamos a mencionar a 4 actores, 4 de ellos, de estos planes: el Plan Estratégico Regional, el Plan Basadre, el Plan de Gestión de Sequías de la región Tacna, la Zonificación Económica Estratégica, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos, y de qué manera ayuda a la articulación de la toma de decisiones de estos actores, mediante la ejecución de un plan de comunicaciones para facilitar la participación articulada de los principales actores de la cuenca, a través de un monitoreo de los acuíferos, a través del CIR, para evaluar el comportamiento, los niveles de la calidad de agua del acuífero Capulina. La priorización de proyectos y búsqueda de financiamiento para su implementación, sobre todo en los proyectos de infraestructura natural, información verde para el desarrollo, soluciones basadas en la naturaleza. Gracias. Muchísimas gracias, Eric, por la información compartida del grupo. Vamos a dar entonces el pase al grupo 5, ¿sí? Alejandro, por favor, si pudieras compartir los resultados del grupo 5. Muchas gracias. En la pregunta, los actores vinculados a la gestión de agua que tienen influencia sobre este indicador. Perdón, Alejandro, no estamos Sí. viendo la pantalla, si pudieran compartirla, no sé si tú No sé o si Delma. No, Delma, ¿puedes compartirla, por favor? Para que pueda exponer Alejandro. o alguien que haya grabado, por favor, que lo comparta, por favor. A ver, un segundo. Sí, si me das un minuto, María del Carmen, yo lo Ya. comparto. Excelente, muchas gracias, por favor. Ya. Sí lo ven, ¿no? Por favor. Sí, sí lo vemos. Correcto. En la parte primera, los actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, nosotros hemos puesto el gobierno regional, el Consejo de Cuenca, Proyecto Especial Tacna y la Autoridad del Agua, el ALA. En los planes locales tenemos el Plan Basadre o Plan Tacna, Plan de Gestión de Recursos Hídricos Catrina Locumba y el Plan de Desarrollo Local. ¿De qué manera ayuda la gestión integrada de recursos hídricos a la exploración de la toma de decisiones de estos actores? Es en la priorización de inversiones orientadas a la cultura de la seguridad hídrica y seguridad alimentaria. O sea, tenemos seguridad hídrica y por lo tanto tenemos la seguridad alimentaria. Se garantiza en calidad y volumen oportuno para la utilización adecuada del agua. Asegura el recurso hídrico en forma horizontal y vertical. Esta forma de poder asegura la generación. A través de esto se genera empleo temporal o permanente, repercute en el bienestar de la población en general, ¿no? Eso es todo lo que hemos podido trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir los resultados del grupo 5. Lamentablemente el grupo 4 no se pudo constituir por falta de participantes. Tuvimos que reasignar el único participante que teníamos aquí. Sin embargo, creo que producto de lo compartido por los distintos grupos, hemos podido a partir de la plenaria identificar, ¿no es cierto?, cómo es que para cada uno de los índices es posible identificar aquellos actores estratégicos, los instrumentos estratégicos, y quizás aquí poder justamente plantear esta reflexión en relación a esta inquietud que nos planteaban como parte de esta sección de comentarios, inquietudes sobre cada una de las sesiones que realizamos, sobre cómo articular los instrumentos, ¿no? Entonces aquí
es importante, como bien mencionaba, considerar no solo cómo, por ejemplo, el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca se alinea a instrumentos como el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos o la política, ¿no es cierto?, y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, o el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Regional, es decir, a los distintos instrumentos, ¿sí?, sino también a estos otros instrumentos que inciden de manera particular en cada uno de estos indicadores, ¿no es cierto? El indicador de calidad, el indicador de cantidad, en relación a estos otros, como ustedes han mencionado, por ejemplo, es los instrumentos de gestión que tienen, por ejemplo, el proyecto especial TACNA, estos otros instrumentos en los cuales ustedes también han puesto énfasis, como son la zonificación ecológica económica que hay en la región, o digamos, estos otros instrumentos de gestión ambiental que puedan existir en la región. Entonces, ¿cómo buscamos esa articulación? Y eso implica entonces que al momento, como decíamos, de elaborar el instrumento, identificamos cuáles son las prioridades que se han establecido en estas distintas dimensiones, porque como ustedes han podido ver, necesitamos que nuestro plan de gestión de recursos hídricos contemple la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social. Y a la luz de estos indicadores hemos visto cómo en efecto hay una correspondencia, ¿no es cierto?, entre los instrumentos, o no, más que una correspondencia, hay la necesidad de articular con estos otros instrumentos que ponen énfasis sobre cada uno de estos indicadores que influyen finalmente en el tema de recursos hídricos, y cómo es que entonces también desde la gestión integral del recurso hídrico podemos facilitar, ¿no es cierto?, o promover esta articulación a través de estos espacios de concertación, de generación de acuerdos, de búsqueda de solución a las problemáticas que se plantean. Y un aspecto interesante en los que ustedes han puesto énfasis en cada uno de los resultados del grupo y que llama la atención, en realidad diría dos, tiene que ver con el tema de inversiones, ¿sí? Es decir, cómo la gestión integral del recurso hídrico también permite, ¿no es cierto?, establecer prioridades de inversión o identificar necesidades de inversión, ¿no? Y eso requiere, por lo tanto, también del financiamiento respectivo para poder lograr concretar esto, pero a lo que voy es que ustedes mismos llaman la atención sobre la utilidad de la gestión integral del recurso hídrico sobre este tema y entonces el rol que el Consejo de Recurso Hídrico tiene en relación a establecer estas necesidades de inversión, priorizarlas, gestionarlas y finalmente implementarlas. Pero también han puesto ustedes, han llamado la atención en relación a la importancia de contar, por ejemplo, como Consejo de Recursos Hídricos con un instrumento como es un plan de comunicación para garantizar, ¿no es cierto?, que el conjunto de actores esté involucrado en relación a las decisiones que se tomen como parte del Consejo de Recursos Hídricos. Hola. Hola, creo que... Parece que se le ha cortado el internet a la tutora. Un Sí. momentito, Ok. por favor. Un momentito. Gracias. Cosas de la informática. María del Carmen. Ya regresa. Este año no ha llovido en Tacna como otros años, ¿no? En enero, en febrero, ¿o sí? Ha llovido en marzo. En marzo, caray. Pero no al nivel de que entró, ¿cómo se llama? La Quebrada del Diablo hace unos años. A veces porque se da la precipitación en la cuenca media baja. Claro, no ha pasado eso, ¿no? No, la precipitación ha estado en la zona alta. Ah, qué bueno. Qué bueno, sí. Y las imágenes, y fue terrible. El terminal, toda esa zona quedó
Y por supuesto no se han mudado de la zona esa, ¿no? Lo mismo que en Patás. No se van a mudar. Creo que ya regresa María del Carmen. Está en la sala de espera. No, todavía. Todavía no, pero está ingresando. Ah, ya. Es lo que me ha dicho. Señora Adrián, eso lo que usted comenta es una realidad, ¿no? Sí, claro. Sí. Si no se van a retirar, ¿no? Hay un problema social ya de fondo, ¿no? No se van a retirar. ¿No? Y no sabía, porque las imágenes se ven terribles. Entonces, esos señores van a construir nuevamente en el mismo sitio. Sí. Sí. O va a pasar como en el Perdón, 2001. disculpen. Ahí está, María del Carmen. Ok. Listo. Disculpen, gajes del oficio virtual. Ok, a ver, antes de que se nos vaya nuevamente la señal, quería rápidamente con ustedes compartir la información que tenemos en la plataforma para que ustedes, como es usual, como les decía, en cada una de las sesiones, puedan, digamos, revisar cada uno de los materiales que tenemos en la plataforma para esta sesión. Uno de ellos es la aplicación de este índice, como les decía, en un caso de manera particular. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. De acuerdo. Ok, entonces, como material complementario, les decía, tienen esta aplicación en un caso particular del índice de desarrollo sostenible en una cuenca, y también tienen este otro documento que es este que les hacía mención en relación a poder conocer el progreso en la gestión integral del recurso hídrico a nivel mundial, pero también como parte de la revisión de este documento, ustedes van a poder encontrar aquí un link donde hay información específica sobre el avance en el caso del Perú en relación a cada uno de los indicadores, ¿sí? Los invitamos a entrar a esta sección de compartir sus impresiones, preguntas, dudas. En la medida que ustedes nos pregunten sobre temas específicos, particulares de su cuenca, pues nosotros procuraremos siempre en cada sesión empezar la sesión tratando de responder estas inquietudes que ustedes puedan compartirnos a través de este espacio. Al finalizar, como parte del ejercicio final de esta sesión, les pediríamos puedan contestar esta encuesta que van a encontrar también disponible en la plataforma, ¿sí? Nos responderían esa encuesta va a ser un insumo para nuestra siguiente sesión, la sesión número 4, y para la sesión número 4, como un ejercicio antes de la sesión número 4, les pediríamos que por favor puedan responder a la pregunta que tenemos en este Jamboard, que es muy puntual, ¿no? Lo que queremos saber es cómo podemos asegurar, ¿sí? Que va un poco en la línea de lo que hemos conversado y algunas de las inquietudes que ustedes han compartido, cómo podemos asegurar que las decisiones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y las definidas en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca se ajusten a las políticas de desarrollo y se articulen con los intereses de los actores locales, ¿sí? Podremos plantear estrategias o alguna actividad que ustedes propongan desde su experiencia, ¿no es cierto?, desde el trabajo que vienen desarrollando, o alguna idea que han tenido en mente y que no la han podido compartir. ¿Cómo ustedes proponen que se pueda asegurar que estas decisiones, como decimos, digamos, aprobadas desde el Consejo de Recursos Hídricos y en algunos casos también contempladas en estos instrumentos de gestión del Consejo, como es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos, se ajusten a las políticas de desarrollo y se articulen con los intereses de los actores locales? Les pedimos siempre hacer uso de la nota adhesiva poniendo su nombre de modo tal que podamos considerar su participación y evaluarla de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, les pedimos que puedan, como siempre, y haciendo un poco, apelando al llamado que nos hacían justamente al inicio de esta sesión, César Guanacuni tiene algo que compartir. ¿Querías decirnos algo, César? Doctora, muchas gracias por la apertura. Solamente con el ánimo de seguir enriqueciendo el trabajo que con ustedes, con esta metodología que venimos haciendo, tal vez esta pregunta que es muy importante, la verdad que es muy importante, ¿no? Usted nos puede compartir, aparte de las experiencias que nosotros podamos ir plasmando,
un modelo de gestión ideal que usted conozca, ¿no? Que puede ser de otras ciudades u otros modelos que en otras cuencas, que de alguna manera lo podamos nosotros ¿no? analizar e ir enriqueciendo ¿no? la clase. Solamente esto, doctora, una petición. Muchísimas gracias, César, por tu sugerencia para la siguiente sesión. Vamos a traer entonces ese material que está solicitando un poco para orientar aquellos esfuerzos que desde el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caprina-Locumba se puedan hacer justamente con miras a poder lograr esta articulación que se espera en relación a los instrumentos de gestión, porque de cierto modo, ¿no es cierto?, esta articulación permite o facilita o contribuye a garantizar el financiamiento del plan, porque en tanto mi plan tenga correspondencia con aquellas prioridades que se han definido en otros instrumentos, pues, y a su vez estén alineados y estos se encuentren contemplados en los instrumentos que finalmente permiten disponer de financiamiento, pues lograré también que mi plan de gestión de recursos hídricos se implemente y cuente con el financiamiento necesario para su implementación, bueno, y en aquellas cosas que aun cuando estén alineadas, no necesariamente se disponga del recurso suficiente, como hemos dicho, tenemos la posibilidad de gestionar recursos adicionales, ¿no? Ante la cooperación internacional u otros mecanismos a los cuales podríamos recurrir. Pero entonces vamos a atender esta sugerencia de César y a su vez desde un poco la experiencia, los desafíos que ustedes encuentran en el quehacer del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, también puedan plantear algunos elementos que creería yo justamente podrían contribuir a buscar un poco ese link que se podría hacer entre aquella propuesta que se podría presentar como propuesta metodológica trabajada en otros lugares y aquello que ustedes identifican como necesidades o particularidades en su cuenca, dada la experiencia de trabajo que ustedes tienen ahí. Entonces, nuevamente, como hacía mención, apelo a este llamado de seguir participando en con estos distintos recursos que ustedes tienen en la plataforma para, como bien señalaba César, hacer que cada vez mejor y cada vez más podamos, a través del curso, atender a sus necesidades de capacitación, de fortalecimiento de capacidades y vamos respondiendo en ese sentido en mejor medida en este curso, ¿no? Dicho esto, entonces, quiero despedirme de ustedes. Nos encontramos entonces en la siguiente sesión para el próximo martes a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Nos vemos esperando haber recibido todos sus aportes para tener los insumos necesarios para esta siguiente sesión. Muchas gracias, un abrazo para todos y todas. Nos vemos el siguiente martes.